Xarxa, ràdios comunitàries, Barcelona. Radio Fabra. Desde Radio Fabra Barcelona, esto es Efecto Dan. Cada episodio desarmamos estereotipos y prejuicios que distorsionan nuestra forma de ver el mundo. Construyamos una dieta mediática más sana. Escucha, cuestiona y transforma. Hola, soy Karen Ábrego Montenegro y en el Efecto Dan les damos la bienvenida. Violencia mediática. Un término que puede malinterpretarse por la fuerza de su conjunción, pero que pocas veces comprende su verdadera esencia. Hoy hablaremos de tantas cosas que se saben y no se saben sobre la violencia mediática. Se habla de agresiones, algunas explícitas y otras que no, sino que hay también unas múltiples formas de reconocerlo en los medios de comunicación e incluso cómo nos comunicamos. En este espacio vamos a conversar un poco sobre esto, la información que consumimos día a día, ya sea desde un noticiero, una serie o un meme. Puede ser incluso esos temas virales que se reproducen y que multiplican discursos dañinos y contribuyen a una forma de pensamiento crítico un poco sesgado. Así que vamos a partir hoy desde varios conceptos, pero sobre todo de uno básico, la violencia mediática. Vamos a darle la bienvenida también a Alexis, otra voz entusiasta y agradecida de este espacio que ha aceptado la invitación a ser parte del Observatorio de Violencia Mediática. Es este espacio desde donde estamos iniciando este proyecto, el Efecto Dan, y donde celebramos también la Semana de Sensibilización y Jornada de Cultura Mediática. Bienvenido, Alexis. Hola Karen, muchas gracias por el espacio. Llámese Efecto Dan o llámese también Observatorio de Violencia Mediática de Panamá. Y lo que las personas no saben es que este no es el primer episodio que grabamos con el Observatorio de Violencia Mediática aquí con el Efecto Dan, pero es el primero que van a ver a través de la Jornada de Violencia Mediática. Así que oficialmente este sería el primer episodio del Efecto Dan. Y bueno, llámese Efecto Dan o OVM Panamá. Hoy creo que vamos a despejar muchas dudas sobre lo que es la violencia mediática, cómo se manifiesta, cómo debemos plantarnos ante ella. Y estoy muy emocionado porque es el inicio de esta serie de episodios en donde vas a conversar con diferentes especialistas de distintas áreas, vas a compartir historias y vamos a tratar de transmitir lo que mejor sabe hacer el Observatorio de Violencia Mediática de Panamá, que es impulsar la alfabetización mediática, y para nosotros es lo más importante. Y vamos a partir que somos personas que nos dedicamos a la profesión de la comunicación, que también somos apasionados en comunicar, como cualquier persona que nos escucha en este momento, que les gusta hacer su propio contenido, o sea que tenemos esa doble responsabilidad en este concepto, ¿no? Hablando un poco de la violencia como término, cuando hablamos de violencia siempre nos da una idea de que va a haber alguien que ejerce la violencia y otra persona que la sufre, es decir, que va a haber víctimas. Entonces, lo primero que tendríamos que abordar sería que en el Efecto Dan y también en el observatorio se habla de una violencia que tiene una definición dentro de un marco legal. Vamos a empezar un marco legal, digamos, a nivel de la región de Latinoamérica, que se maneja desde los estados americanos. Esta organización OEA ha logrado hacer un gran recorrido, sobre todo en este tipo de violencia con razón de género, es decir, cuando se aplica por ser hombre o por ser mujer unas diferencias. Entonces, también de allí que en nuestro país de origen, Panamá, hay una ley, la Ley 82 de 2013, que tipifica esto y que nos da una clara señal de por dónde podemos empezar a observar, porque habla de que son aquellas publicaciones o difusión de mensajes también o imágenes que sobre todo son estereotipadas a través de cualquier dispositivo medio masivo de comunicación, ya sea de forma directa o indirecta, y que promueva la explotación de la imagen de las mujeres. También hay otros componentes como que la injurie, la difame, la deshonre, la humille o atente contra su dignidad. Y esto es muy importante decirlo porque así como en la ley de Panamá lo define y también habla de esa utilización de los mensajes e imágenes pornográficas y algunas formas de tratos discriminatorios dentro de esos patrones socioculturales que reproducen esa desigualdad entre los géneros, que no solamente aplica en ese país, sino también en España y en el resto del mundo, que ha sido signatario de algún convenio contra la violencia hacia las mujeres. Así que
para ti que estaba fuera de esto, porque tengo que decirlo, Alexis se fue involucrando poco a poco y fue uno de los primeros que se sensibilizó en ese tema en el país de origen. Para ti, ¿qué vendría siendo en pocas palabras esto de manifestación de violencia mediática? Porque mucha gente escucha este programa y dice, ¿de qué va esto, no? Bueno, eso es una buena pregunta y eso es algo que siempre nos preguntan, por cierto, cada vez que vamos a un programa de radio o vamos a una entrevista, sobre todo en Panamá, que el concepto de violencia mediática todavía no es del todo claro. Por lo menos acá en España ya se trabaja en el tema, tanto desde lo académico como desde el activismo, pero en nuestro entorno social, en América Latina, muchas veces se malinterpreta por la fuerza de su conjunción, como bien lo decías al principio del programa. Cuando decimos violencia mediática, automáticamente las personas que nos entrevistan, siempre estamos con periodistas o personas en la academia, asumen que queremos censurar algo, que queremos pelear contra algo, que queremos protestar contra algo, que queremos tener charlas cara a cara con los periodistas, con los medios de comunicación, cuando en verdad es todo lo contrario, cuando en verdad simplemente nos inclinamos a lo que es la alfabetización mediática y a, ¿cómo decirlo?, a explorar la génesis del mensaje, a la génesis de la comunicación, que en estos momentos, no solamente en los medios tradicionales, como son la televisión, la radio y la prensa, sino en las redes sociales, y ni siquiera entremos a la inteligencia artificial, que es un tema que tenemos que estudiar desde cero, porque es un tema que crece de manera exponencial y es un tema que ya ha nacido de hace muy poco tiempo. Lo que es la violencia mediática, yo que he trabajado con medios y también he estado frente a campañas de redes sociales para empresas, fundaciones, organismos internacionales, te puedo decir que hay una línea muy delgada entre los medios tradicionales y las redes sociales, entre lo que es crear un contenido para que se viralice o llegue a muchas personas y crear un contenido responsable. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en el Observatorio de Violencia Mediática. No solamente enfatizar lo que es la violencia mediática, sino las personas que están detrás de la comunicación, las personas que están detrás de la información. Estas personas tienen intereses, estas personas tienen necesidades por su trabajo, estas personas tienen que lograr algo con esta información que está tratando de que viaje por estas redes sociales, que está tratando de que viajen por todos lados. Entonces, estos intereses afectan directamente lo que es la información y al consumidor. No sabemos quiénes son estas personas. En algunas ocasiones son periodistas que están 100% informados, pero en otras no. Entonces, eso es lo que estamos tratando de observar desde el Observatorio de Violencia Mediática. Tratar de ver quiénes están detrás de la comunicación y qué filtros están utilizando para hacerlo. Recojo varias cosas de tu síntesis, porque me parece muy curioso. No te había escuchado hablar sobre esto, ¿no? Trabajamos hombro a hombro, cara a cara, pero no te lo había preguntado. Ahora que me lo dices, mira, me quedo con varias cosas. Primero, que hay que comprender que desde el observatorio tenemos muy claro que vamos a trabajar con la audiencia, porque al final del camino los medios de comunicación, pero medios de comunicación como empresas privadas, como grandes emporios de comunicación que reciben concesiones de sus estados para explotar los medios de comunicación, ya sea radio o televisión. Prensa ya sería otro detalle, es otro tipo de empresa privada mediática, pero viéndolo desde ese punto, son empresas que buscan lucro. Estamos hablando de ese tipo de empresas, pero no estamos eximiendo de responsabilidades a los medios comunitarios que hoy por hoy estamos haciendo nuestros pininos, ¿no? Por primera vez en una radio comunitaria, en un medio que se está abriendo a la gente, a que no sea solamente una información que venga de una sola vía, sino que todas y todos podamos compartir nuestros saberes, experiencias y vivencias para complementar cualquier información que se esté dando en nuestro entorno. Así que recojo que también es el tema de saber identificar que hay empresas que tienen que tener lucro sobre su actividad y que consideran que la audiencia lo que quiere es este tipo de contenidos, o que por lo menos ese tipo de contenidos hará que tenga un retorno económico, ya sea con los clickbait, que hablamos muchas veces en otros programas, que es una de las maneras en las que pues se monetiza más en las redes sociales y que lo utilizan también los medios convencionales en esos formatos, pero también con la publicidad. Y si la publicidad reconoce que la forma en la que puede hacer uso de todas sus sinergias para atraer gente, ya sea para consumir o para comprar algún producto o servicio, realmente esas fórmulas hacen que se masifique un poco más el efecto de la violencia mediática. Entonces, eso lo recojo por una parte. Y por otra parte, la gran responsabilidad que tenemos las profesionales y los profesionales en comunicación. La ciencia de comunicación ha crecido mucho, ¿no? Hay muchas carreras, producción audiovisual, radio, podcast ahora, también hay temas de 100% redes, una gran gama
idioma, en el mercado y publicidad digital, todas estas personas se suman a que tengan una cierta, digamos, un cierto conocimiento de cómo esos mensajes impactan. Entonces vamos a entrar de lleno en que estos procesos de comunicación que están cambiando y que ahora no solamente las personas que profesionales o empíricas que realizan las actividades, las empresas que se lucran de eso, sino que ahora también entra el componente de tú y yo, ciudadanos del día a día que tenemos ahora medios propios para comunicar, pues también hacemos eco de esto que se ve desde hace mucho tiempo observándose de los 90 y que es un término que viene derivado de la sociología, porque sabemos que la violencia mediática en su definición legal viene de esta primera aproximación teórica que le hace Pierre Bourdieu, este sociólogo francés, en los 70, en donde habla de la violencia simbólica y de allí pues que una modalidad sería a través de los medios. Bueno, yo diría que la violencia mediática, por lo menos en Panamá, no estoy seguro en los otros países, pero en Panamá solamente está tipificado, o sea que solamente existe una definición. Eso no ha sido explorado ni siquiera bajo una dimensión exploratoria de la academia. Así que no te sabría decir cuánto influye o cuánto se ha estudiado esto en nuestro país, pero lo que a nosotros nos interesa es lo que es la alfabetización, tanto del consumidor como de los medios. Tanto del que comunica como del que consume. Nos interesa que haya una conciencia crítica, ¿sabes? Más adelante hablaremos un poco más de ejemplos claros, pero la idea es esa. No queremos censurar, no queremos acompañar, solamente sí queremos acompañar procesos, no censurar a nadie. Eso es lo primero que quiero decir acá, porque cada vez que vamos a una entrevista o un canal de televisión, etcétera, piensan otra cosa. Claro, porque en principio en países que han tenido un retorno, digamos, a la democracia, como ha sido el caso de Panamá, que estuvimos en una dictadura, pues los medios de comunicación y los que trabajaban en ello eran fuertemente perseguidos por el régimen. Entonces, países como España también han vivido ese tipo de censura y creo que lo que nos ha traído a Barcelona es eso, ¿no? Que aquí podemos estudiar libremente el tema de la comunicación relacionada con el género y relacionada con las distintas formas de violencia que hay en esa interacción de relación mujer-hombre, sexo y también como género femenino-masculino. Entonces, es como esas dicotomías, esas formas binarias en las que pensamos a los seres humanos, la que no nos había permitido hasta ahora, que estamos en otro contexto y desde otra realidad poder conversarlo. Esto es muy importante también, antes de empezar con los ejemplos, que sé que los tienes ahí, Alexis, hacer un énfasis que nos sentimos muy bien en Radio Fabra debido a que es una radio comunitaria. Este tipo de desarrollo de contexto y de información hacia ustedes, la audiencia, porque los consideramos audiencia además de consumidores de medios, solo se da cuando una empresa esté responsablemente sensibilizada sobre ello. O sea, podríamos tener la puerta abierta en algunos medios que quisieran hablar de la alfabetización mediática y lo importante que es el reconocimiento de estas formas de violencia mediática y no como una forma de señalar el medio. Pero en cambio en la radio comunitaria, al no perseguir ese lucro directamente, pues nos da la oportunidad como parte de la comunidad de poder avanzar un poco más a medida que va pasando el tiempo y la reflexión en este tema que nos involucra a todos y todas. Así que yo creo que es importante decirlo y agradecer el espacio, sobre todo ahora que estamos viendo que los ejemplos van de todas partes. Tenemos ejemplos inclusive de personas naturales que no son comunicadores ni comunicadoras que utilizan sus propias redes para subir memes, para identificar algunas características de personas, no solamente por el género, también étnicas, lingüísticas, etarias, y que estigmatizan a ciertos grupos de la población a través de su comunicación. ¿Qué ejemplos has podido hasta ahora como persona que lleva las redes sociales del observatorio observar, pues, dada la redundancia del nombre, ¿no? Claro. No, sí, casualmente hoy subimos un ejemplo de una actriz y modelo mexicana que se llama, Jimena Pichel, que la han apodado como la Lady Racista, que es un vivo ejemplo de lo que es la violencia mediática y lo que queremos hacer con la alfabetización. Obviamente su actitud en redes sociales, su actitud que fue difundida a través de las redes sociales ha sido muy repudiada. Le han caído insultos, malas palabras, etcétera. Pero al final del día ningún medio de comunicación ha hecho la parte de docencia de por qué no se debe reaccionar de esta forma, de por qué no se debe. Si quieren un ejemplo un poco más claro de lo que estoy hablando, pueden seguirnos en este momento en @observatorio mediático, es el último post literalmente que hemos hecho. Sale ella en la portada y todo, sale bajo su nombre, no bajo el apodo que le han puesto. Pero sí, ningún medio de comunicación ha hecho eco de cómo hacer docencia para que esto no ocurra, de qué hacer cuando este tipo de ofensas, porque ella lo que hizo fue que ofendió
ofendió con unos insultos muy fuertes a un oficial que quería llevarse el carro de ella. Bueno, ya verán en el ejemplo que les puso. Si lo buscan también en Google, sale automáticamente. Pero este es un ejemplo de los que los medios pueden hacer favorablemente. Que sí, la información se va a difundir rápidamente. Todo el mundo va a saber lo que está pasando y todo el mundo va a señalar con el dedo esta actitud racista de esta mujer. Pero nadie va a hacer docencia de cómo no hacerlo, de qué hacer para prevenirlo, de qué hacer en estos casos, etcétera, etcétera. También hay un ejemplo que me llama mucho la atención con Lamine Yamal, que es jugador del Barcelona. ¿Qué pasa con este chico? Él es un niño, acaba de cumplir 18 años, si no me equivoco, y Lamine Yamal es objeto de mucha violencia por parte de los medios deportivos de este mismo país, de España, él siendo español. Entonces, ¿qué pasa con este chico? Lo sientan en una entrevista, no recuerdo, creo que fue la cadena SER. El ejemplo también está en @observatorio mediático, por si nos quieren seguir. Y el periodista, recordemos que, para los que no conocen a Lamine Yamal, no siguen el fútbol, él es un chico que nació en Barcelona, que fue criado bajo el fútbol de la Masía, que toda su vida ha tenido ese ADN Barça dentro de sus venas, o sea que ese es el equipo de su vida y lo más probable es que se retire ahí porque no ha conocido más nada. Bueno, quién sabe, no sabemos, porque Arabia, bueno. Pero el periodista le pregunta si en algún momento él piensa jugar en el Real Madrid. ¿Cuál es el objetivo de esa pregunta? Yo quiero que tú me podrías decir a mí cuál es el punto de esa pregunta. ¿Generar alguna noticia? ¿Tener alguna respuesta? ¿O simplemente incentivar el odio que ya tienen esta rivalidad? Porque el chico ya tiene, tras que le hace goles por debajo de la lengua al Madrid, ya tiene toda esa fanaticada en contra. Y esto lo único que hace es despertar más sentimientos negativos. Entonces, ¿por qué la pregunta? Yo creo que también hay que resaltar el tema de que la violencia mediática es como el vehículo del sensacionalismo, o viceversa también, ¿no? Se nutren entre ambas cosas porque expande la forma en la que una persona podría hacer, yo le llamo como debates estériles, porque ahí no sale nada, ¿no? Nada más pueden hacer el odio, y para mí el odio sería como algo que no debería existir, ¿no? Sí, pero la única ahí está. razón de esa pregunta es vender titulares, es que la gente haga clic, no hay ningún tipo de razón socialmente positiva para esa pregunta. Pero hay esos ejemplos, pero hay otros también que yo quisiera resaltar que son, digamos, como para el tema de género en específico, cuando hay notas en las que se discute o se intenta que se discuta sobre la vida sentimental y personal de una mujer. Cuando una mujer es actriz o una mujer es política o una mujer es altamente conocida por su opinión y liderazgo, pues buscan este tipo de comentarios y de noticias que no son noticias, sino que las quieren convertir en ello para que entonces las personas se interesen en comentar. Yo una vez estuve en una sala de periodistas comentando este tema y justamente el feedback o el retroalimentación que recibí era que esos eran los temas que hacían que las personas comentaran, y mientras más comentaran, aunque discutieran entre ellas, tendría más valor la publicación. Y digo, ¿qué valor? ¿El valor negativo o positivo? ¿Y para quién? Porque para la persona evidentemente no va a ser. Entonces, estos son casos, por ejemplo, lo que pasó también en México y que se ha esparcido por el mundo con esta serie de Chespirito. Sin querer queriendo. Claro, con este personaje de Florinda Mesa, que le atribuyen ese peso emocional de una relación fallida de este hombre que no le dan ningún tipo de responsabilidad por su matrimonio, y todo el peso cae sobre esta actriz que hoy por hoy está viva, y a diferencia del actor, y que tiene que cargar con esta discusión y con estos comentarios estériles, que bueno, de ahí no sale nada. Y por último y no menos importante, Alexis, me acuerdo también de que algunos momentos hemos estado observando cómo toman en consideración el cuerpo de las personas, ya sea en cualquiera de sus dimensiones, ya sea que lo vean atractivo o no, y que para eso generar comentarios, y lo hacen en medios tradicionales, y eso a su vez lo reproducen en las redes sociales. O sea que hacen doble manifestación, diría yo, porque lo hacen en dos lugares, en dos espacios, en donde tiene audiencias inclusive y consumidores distintos. Bueno, Alexis, yo creo que también hay que recalcar que el espacio del efecto Dan le dará espacio a otras voces, y que no tenemos tampoco todo el tiempo para discutir en una sola oportunidad todo lo que podemos hablar del observatorio, pero sí me gustaría pues comentar pues que también tenemos pensado esta jornada de cultura mediática, que es un esfuerzo que se debería sumar más gente, ¿no?
Bueno, yo creo firmemente en lo que estamos haciendo. Hicimos ya un foro de violencia mediática en la pasada jornada de cultura mediática con más de 20 profesionales de lo que es la comunicación, cada una de ellas con una historia. Ese foro de violencia mediática lo pueden encontrar en el canal de YouTube del Observatorio de Violencia Mediática. También hemos hecho publicaciones que incentivan a lo que es la participación comunitaria y también a la exploración de los medios de comunicación, empezando desde el mismo arte secuencial, que es uno de los medios de comunicaciones más antiguos de la historia. Entonces estamos haciendo publicaciones, estamos haciendo foros, actividades, estamos haciendo ahora la primera temporada del Efecto Dan, estamos haciendo cosas, estamos haciendo activismo para impulsar lo que es la alfabetización mediática. Yo creo firmemente en este fenómeno de la violencia mediática y creo que debe impulsarse hacia una propuesta legal formal. Pero también creo que antes de llegar ahí es fundamental construir una base académica sólida. No podemos hablar de regular, legislar o sancionar algo que no hemos comprendido del todo. Por eso es que primero hay que sumergirse en una dimensión exploratoria, entender cómo se manifiesta esta violencia mediática en nuestros propios contextos, tanto en Panamá como en cualquier otro país, para después, tal vez, después de esta exploración, después de sumergirnos en el fenómeno, demostrarlo y hasta explicarlo. Y también antes de despedirnos quisiera dejarles que es un tipo de violencia muy oculta, sutil, que la tomamos hasta por broma, nos da risa, nos genera como curiosidad también por saber más de las personas que son protagonistas de ese tipo de publicaciones o de las llamadas, entre comillas, noticias, pero en realidad son opiniones también. Opiniones dentro del contexto de quien está detrás de esa pluma o de ese teclado. Pero es la forma en la que esa persona o ese grupo de personas ya ven a otras. O sea, es la forma en la que ya la han estigmatizado y la han estereotipado. En otras ocasiones también he hablado de los estereotipos, que los estereotipos son atajos comunicacionales. Los necesitamos y si les necesitamos, habría que trabajarlos para utilizarlos efectivamente como eso, como un vehículo para entender mejor el mundo que nos rodea de manera positiva y no cargar un estereotipo negativo a un grupo de personas y que luego se convierta en un prejuicio para algunas que buscan oportunidades e igualdad. Así que yo creo que también les dejamos que hemos estado trabajando en la publicación de un manual o una especie de, digamos, de checklist de Community Podcast, que es el movimiento que quiere hacer este Efecto Dan y que quiere hacer el observatorio, de que más personas de la comunidad se comuniquen. Mira, vale la pena decirlo, que alcen sus voces, que no se queden calladas y que seamos como una contrarrespuesta o contrarrestar de alguna manera ese tipo de mensajes que se puede dar risa en un momento, pero se deberían discutir en otro, ¿no? Debería tener una moderación que no es una moderación como bien lo planteas, Alexis, desde estar detrás de la gente diciéndole qué está bien y qué está mal, porque eso es un juicio de valor, sino más bien que las personas puedan reconocer que muchas veces los comentarios que hacen o lo que publican pueden perjudicar a otras personas. Así que este libro, Community Podcast, lo tenemos también ya en la Biblioteca Parlamentaria de la Asamblea Nacional de Panamá. Eso nos importa mucho porque en este país hay mucho que legislar y mucho que darle marco legal. Y por otro lado también a la academia, porque es una parte en la que estamos avanzando en el conocimiento del poder de la ciencia de la comunicación. Así que Alexis, bueno, tus últimas palabras para este episodio y gracias de verdad por venir. Bueno, curiosamente la comunicación es el medio menos utilizado para asegurar el bien común. Así que comenzamos a utilizar la comunicación, comenzamos a compartir material y contenido responsable en las redes sociales. Y bueno, aquí estaremos en el próximo Efecto Dan. Sí, esperamos que nos acompañen en el camino de cada uno de los episodios donde intentamos, ¿saben?, comentar con otras personas que han tenido experiencia por su profesión, pero también de manera personal, nos han contado cómo de repente los medios de comunicación, la publicidad, todos esos contenidos generados han impactado incluso sus vidas. Así que no se despeguen del Efecto Dan y muchas gracias por ser parte de este efecto aquí en Radio Fabra Barcelona. Hasta la próxima.